este dominio 1.10 hablaremos sobre instalar, configurar y optimizar componentes y funciones de computadoras portátiles. Hablaremos sobre los diferentes tipos de tarjetas, docking station y muchas cosas bien interesantes, así que vamos adelante. Bien, para empezar, hablaremos sobre los expansion devices. Aquí tenemos lo que es el PCI MCI card, PCI Express card y los docking station, que lo vamos a ver en la próxima presentación. Aquí tenemos diferentes tipos de tarjetas. Esto lo habrás visto en una presentación anterior a esta. Y aquí tenemos otro tipo de tarjeta a nivel de lo que sería PCI Express. Las tarjetas PCI Express y PCMCI son diferentes. Esa tarjeta no se puede colocar en un puerto de PCI Express card y las PCI Express card no se pueden colocar en un puerto de PCMCI card a menos que tengas un convertidor. Bien, vamos a hablarte entonces aquí que tenemos diferentes tipos de Express card a nivel de tamaño. Ok, si te fijas, a nivel de tamaño puede cambiar y a nivel de lo que sería el diseño también puede cambiar. Vamos a hablarte un poquito sobre lo que sería el docking station. El docking station es un dispositivo que, por ejemplo, imagine que usted tiene un monitor, un teclado y un mouse en su casa, un monitor y un teclado y un mouse en la oficina. Entonces, a usted no le gusta estar desconectando el mouse y el teclado cada vez que va de su casa a su oficina o de su oficina a su casa. Usted puede utilizar un docking station que ya esté todo configurado y usted simplemente conecta la computadora como en esta imagen, la coloca y ya está todo conectado sin necesidad de estar conectando cada dispositivo por separado. Por ejemplo, si no tiene esto, usted tiene que conectar el monitor, el teclado, el mouse a esa laptop, que muchas personas les gusta utilizar un teclado y un mouse aparte de que tiene la computadora integrada. Y esto hay que hacerlo manual. Sin embargo, si usted tiene esto ya configurado, usted, por ejemplo, puede colocar los diferentes dispositivos que van a conectarse directamente a la computadora sin necesidad de conectarlo de forma manual cada vez que usted vaya a la oficina o regrese a su hogar. Así que es una herramienta muy útil e importante. Muchos de estos dispositivos están diseñados para computadoras en específico y no es realmente genérico. Todo depende del tipo de computadora que usted tenga. Así va a ser el docking station que necesite. Bien. Bueno, luego de esto vamos a hablar sobre las conexiones de comunicaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que es el Bluetooth, infrared, tecnología WAN a nivel celular, Ethernet y modem. Aquí, por ejemplo, en el área de Bluetooth, esto es una tecnología que se utiliza mucho en la mayoría de los campos. Por ejemplo, cuando usted tiene el headset conectado en conjunto a su celular, pero utiliza tecnología Bluetooth para poder comunicar los dispositivos, puede utilizar, por ejemplo, infrared. La diferencia de lo que es infrared a nivel de Bluetooth es que infrared solamente a nivel de comunicación viable necesita que la comunicación sea relativamente directa. Es como, por ejemplo, el control remoto de su televisor. Usted debe apuntar al televisor para que la comunicación sea directa y el sistema pueda recibir el comando. Aquí también tenemos más o menos algo parecido. Sin embargo, el Bluetooth no. El Bluetooth yo puedo tenerlo colocado y yo puedo moverme y no tiene que estar alineado. Realmente la onda es un poco diferente a lo que sería una comunicación lineal, como sería el infrared. Bien, a nivel de lo que sería Cellular WAN, por ejemplo, tenemos dispositivos que nos permiten conectarnos a nivel de broadband móvil en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, en esta imagen tenemos aquí el Reino Unido. Pero, por ejemplo, si usted vive en Puerto Rico, Estados Unidos, existen tecnologías de broadband a nivel móvil que usted la puede conectar en su computadora y navegar por Internet gracias a la evolución de las estructuras de comunicación en Internet. Bien, así que este tipo de tecnología está viable. Cada vez se sigue mejorando, cada vez la velocidad de Internet a nivel de móvil broadband sigue aumentando y se sigue haciendo más rentable para los clientes. Ok, aquí a nivel de estructura Ethernet, importante, la laptop tiene su conector a nivel de Ethernet y eso quiere decir que tienen una tarjeta de network integrada, mayormente es integrada, y que estas tarjetas pueden ser 10, 100 o 1000 a nivel de megabits por segundo. Esto quiere decirles que si usted tiene una tarjeta 10-100, solamente va a poder correr 10-100 máximo a nivel de megabits por segundo. Si es 10-100-1000, pues máximo van a ser 1000 megabits por segundo. Existen tarjetas que son integradas y también existen tarjetas a nivel de PCMCI, lo que sería, por ejemplo, esta tarjeta de network, en todo caso el NIC. ¿Ok?
Bien, aparte de esto tenemos el módem, tenemos diferentes tipos de dispositivos a nivel de módem. Usted puede tener el módem que es integrado y un módem a nivel de tarjeta aparte. Ya el módem no es un tipo de conexión que se esté utilizando mucho, pero todavía hay personas que la utilizan cuando la conexión, por ejemplo, de Ethernet o de LAN no la tienen en su oficina o en su hogar y utilizan entonces el módem para comunicarse con otros sistemas o servidores o a otras redes, por ejemplo, a Internet. A nivel de lo que serían los adapters, vamos a hablar un poquito sobre lo que es el auto switch, lo que son los power supply de corriente fija y lo que serían las baterías. Aquí a nivel de auto switch, por ejemplo, tenemos aquí un input de 100 voltios a 240. Ok, esto es AC. Este simbolito que parece como una curvita quiere decir AC. Esto que parece como una carretera, esto es DC. Quiere decirles que si tenemos un input y aquí el sistema hace lo que sería un auto switch, no importa si le conectas 100 voltios o 240, el sistema va a hacer el auto switch y aquí lo convierte de lo que sería un input de 100 o 240, por ejemplo, a un output, por ejemplo, DC a 2 amperes. Ok, quiere decirles que todos los dispositivos a nivel de computadoras, por ejemplo, la mayoría de ellos utiliza corriente DC y por eso es que el sistema lo que hace es, o por ejemplo en este Power Supply, lo que hace es convertir la corriente para que el dispositivo pueda recibir la corriente y funcionar correctamente. Ok, tenemos aquí los tipos de batería, tenemos lo que es la níquel, la lithium-ion y la lithium polymer. Quiero decirte que este tipo de batería, lo que es la NiMH, ya no se está utilizando en el mercado. ¿Por qué? Porque no es una batería que dure suficiente, es un poco costosa y ya no se está distribuyendo. La lithium-ion todavía hay dispositivos que la tienen, hay muchas computadoras que tienen este tipo de tecnología a nivel de batería. Es más económica que lo que sería la NiMH, dura bastante. Pero tiene un detalle. Aquí en el detalle es que la duración de vida, cuando se descarga y vuelve y se carga, se descarga, vuelve y se carga, suele dañarse la batería y no tener una larga vida. ¿Ok? A nivel de lo que es la lithium polymer, se está utilizando mucho para los teléfonos y dispositivos a nivel de PDA. Por ejemplo, aquí en este BlackBerry que tengo en mis manos, utiliza este tipo de batería de lithium polymer. Yo te voy a recomendar y te voy a invitar a que si tienes un teléfono, por ejemplo, como este, saques la batería, aquí la tienes, y leas la información de la misma y vas a notar que muchas de ellas te van a decir lithium polymer. Quiere decir que el tipo de batería suele ser un poquito más delgada que la lithium ion y se utiliza mucho en lo que serían los dispositivos móviles. A nivel de lo que serían los input devices, en este caso, tenemos lo que es el stylus. El stylus es el tipo de herramienta que se utiliza como puntero para diferentes dispositivos. Lo vamos a ver más adelante. Hablaremos sobre los function key y los point devices. Por ejemplo, el stylus es esto que tengo aquí. ¿Ok? Hay diferentes PDA que yo puedo utilizar mi PDA y con este palito o este tipo de dispositivo de puntero puedo marcar diferentes opciones en mi dispositivo móvil. Este digitalizador que tengo aquí me permite a mí hacer diseños o escribir en este pad y que entonces en la computadora se vea la información de forma digital. Aquí, por ejemplo, los function key, esto es una tecla, si la ves aquí en esta área dice FN, ¿ok? Y me permite a mí utilizar las diferentes opciones que aparecen en azul, por ejemplo, los números, las opciones que aparecen en la parte de arriba, esto que aparece normalmente de color azul, que los vemos en estas opciones, son las opciones que se activan cuando yo activo la tecla de función, que sería esta. Es importante que usted conozca cómo se identifica el function key y aquí te lo estoy presentando. Por ejemplo, dice FN, si yo lo dejo presionado y aquí donde dice J tengo el número 1, si dejo presionado y presiono la J no es la que aparece. La que va a aparecer en el sistema va a ser el número 1. Si suelto la tecla FN y presiono la J, lo que va a aparecer entonces en el sistema va a ser la J. ¿Ok? Vamos a hablarte sobre los point devices. A nivel de point devices tenemos aquí este tipo de puntero que lo utilizan muchas computadoras, por ejemplo, las ThinkPad de IBM lo utilizan mucho. Este tipo de puntero es el mouse integrado que yo con el dedo
lo toco suavemente y el puntero empieza a moverse en la pantalla. Ese es el sistema de pointer que utiliza ese tipo de computadora. Hay muchas computadoras ahora mismo que lo utilizan y hay diferentes tipos de point devices que puedo utilizar. Aquí a nivel de touchpad, este es el tipo de mouse que tienen muchas computadoras. A nivel de touchpad, que hay que tener mucho cuidado de que yo no toque con 2 dedos ese tipo de pad, porque entonces el mouse no va a saber hacia dónde se va a dirigir. Y siempre es importante que se utilice con un solo dedo el pad, y se encuentra esto en la mayoría de las computadoras. A nivel de point devices tenemos el tipo de puntero que me permite a mí hacer llevar un tipo de láser hacia un lugar en específico y poner un punto, normalmente color rojo, también viene color verde, y me permite a mí identificar, por ejemplo, en una conferencia, uso este dispositivo como puntero para yo señalar algún tema en específico. Actualmente se utiliza mucho en la mayoría de las conferencias. Bien, que entonces, ¿qué hemos hablado en este dominio? Hemos hablado sobre el sistema de instalación y configuración y a nivel de funciones de computadoras portátiles. Es importante que veas este módulo. Cualquier duda o pregunta, puedes utilizar el sistema de soporte en línea que estamos para servirle. Así que nos veremos en el próximo módulo. Muchas gracias.